A ver, pongamos esto un poco en perspectiva para empezar nuestra inmersión profunda de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que, leído con detenimiento, parece literalmente el plano arquitectónico para el colapso económico de toda una nación. Totalmente. Es que es un manual de demolición, vaya. Exacto. Hablamos de una exploración a fondo del capítulo 4, el titulado El Tratado, de la obra Las consecuencias económicas de la paz. Un texto, recordemos, publicado en 1919 por el economista John Maynard Keynes. Y claro, lo fascinante aquí no es solo lo que dice el texto, sino desde dónde lo dice el autor. Keynes no era un historiador analizando los hechos décadas después desde su despacho. Estuvo allí. Estaba sentado en las salas de negociación. Eso es. En París, tras la Primera Guerra Mundial, viendo en primera fila cómo se redactaban y se negociaban estas cláusulas. Y el objetivo, la misión de nuestro análisis hoy, es desgranar los tres pilares fundamentales que, siempre desde la perspectiva que plasma Keynes, revelan cómo las disposiciones del Tratado de Versalles fueron meticulosamente diseñadas para desmantelar el sistema económico alemán. Un sistema del cual dependía la supervivencia básica de todo el país y de toda la región, me atrevería a decir. Fíjate que el autor argumenta que los líderes mundiales en aquella mesa, sobre todo los de Francia y Gran Bretaña, no tenían en mente restaurar la economía europea. Según su relato, lo que buscaban era aplicar una paz cartaginesa. Ojo con ese término, paz cartaginesa. Es vital para entender la gravedad de lo que denuncia Keynes en el libro. Sí, es un término con mucha carga histórica. Muchísima. Hace referencia a las guerras púnicas, cuando Roma no se conformó simplemente con vencer a Cartago, sino que arrasó la ciudad hasta los cimientos, esclavizó a los supervivientes y, bueno, la leyenda dice que sembró sus campos con sal para que jamás volviera a crecer nada. Es la destrucción total del adversario, no dejar piedra sobre piedra. Justo. Y al usar esta analogía tan potente, Keynes nos está advirtiendo de una ceguera geopolítica tremenda por parte de los aliados. Él describe una Europa de preguerra que funcionaba casi como un organismo vivo. Una red súper intrincada, claro. Exacto, una red de interdependencia donde Alemania no era un estado más en el mapa, era el núcleo industrial y logístico. Buena parte de la prosperidad del continente orbitaba a su alrededor. Entonces, la tesis central del texto es que, al decidir desmantelar pieza por pieza la economía alemana por motivos puramente políticos y punitivos, las potencias vencedoras no castigaban solo a un gobierno. Para nada. Estaban saboteando el motor que impulsaba la recuperación de toda Europa. Y en un momento verdaderamente crítico. Bueno, pues para entender la mecánica exacta de ese sabotaje, creo que debemos entrar de lleno en el primer pilar que identifica Keynes, el ataque directo al comercio marítimo y la expropiación de la propiedad privada. Un golpe directo a la línea de flotación, nunca mejor dicho. Ya ves, es que Alemania dependía críticamente de su flota mercante. La necesitaba para sostener su red industrial global, para exportar sus manufacturas y, algo fundamental para cualquier país, importar alimentos. Especialmente después de 4 años de bloqueo naval. La gente literalmente pasaba hambre. Claro. Y al observar las disposiciones del tratado sobre esto, uno se da cuenta de que no se limitaron a reducir esa flota. La erradicaron por completo. La borraron del mapa. El texto detalla cómo se obligó a Alemania a ceder a los aliados prácticamente la totalidad de su marina mercante. Las cifras son una locura. Hablamos de la entrega incondicional de todos los buques de más de 1.600 toneladas. Y la mitad de la flota de entre 1.000 y 1.600 toneladas. Pero es que la exigencia iba mucho más allá de lo que ya existía. El tratado también forzaba a los astilleros alemanes a construir nuevos barcos mercantes para los aliados. A un ritmo de 200.000 toneladas anuales. Sí, 200.000 toneladas anuales durante un periodo de 5 años, lo cual supone una carga económica y material que roza lo insostenible. Madre mía. Pensemos un momento en las implicaciones reales de esa cláusula. Tienes a un país con sus líneas de suministro rotas, una escasez brutal de materias primas y una fuerza laboral gravemente mermada. Y desnutrida, no lo olvidemos. Y a esa misma fuerza laboral se le exige desviar sus poquísimos recursos industriales para construir buques que se van a entregar gratis a las potencias vencedoras, mientras la propia población no tiene medios para importar bienes básicos. La intención, según el análisis de Keynes, es cristalina aquí. Garantizar un aislamiento comercial absoluto a largo plazo. Al decapitar las líneas de suministros globales, obligaban al comercio exterior alemán a depender por completo de flotas extranjeras. Quedando totalmente a merced de los fletes y las tarifas que los demás quisieran imponerles. Claro.
Y a esto hay que sumarle la pérdida colonial absoluta. El tratado exigió que Alemania renunciara a todos los derechos y títulos sobre sus posesiones de ultramar. Todo confiscado. Infraestructuras, edificios gubernamentales, redes ferroviarias coloniales. Todo sin abonar absolutamente nada a la cuenta de las famosas reparaciones de guerra. Y sobre ese punto de las colonias hay un detalle burocrático que resalta Keynes y que resulta casi perverso. A ver, cuéntame. Pues que el Estado alemán perdía todos esos activos, digamos ferrocarriles construidos en África o en el Pacífico, pero el tratado dictaminaba que Alemania seguía siendo responsable de las deudas soberanas que había contraído para financiarlos. O sea, te quito el ferrocarril, pero te quedas con la hipoteca. Tal cual. Te quito la casa, pero sigues pagando al banco. Pero por muy draconiano que parezca este castigo al Estado, Keynes señala que aquí se cruzó una línea roja enorme. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿sí? Se sentó un precedente peligrosísimo en el derecho internacional moderno: la expropiación indiscriminada de la propiedad privada. Claro, porque tradicionalmente, cuando las naciones firmaban la paz, los estados cedían territorios o pagaban indemnizaciones, pero el patrimonio del ciudadano de a pie se respetaba. Exactamente. El comerciante que tenía un almacén en otro país no perdía su propiedad. Pero en Versalles esa norma histórica saltó por los aires. Es un punto de inflexión jurídico y económico de primer orden. La Comisión de Reparaciones y los gobiernos aliados se otorgaron el derecho de confiscar y liquidar empresas, cuentas bancarias y bienes físicos de ciudadanos alemanes particulares. Y no solo en las antiguas colonias, también en territorios cedidos como Alsacia y Lorena, e incluso dentro de los propios países aliados. Un panadero de Estrasburgo, de la noche a la mañana, veía su negocio liquidado sin derecho a compensación por parte de los confiscadores. Fíjate qué panorama. Y el nivel de intervención llegó a su máximo extremo con un artículo concreto, el infame artículo 260. El 260. Ese artículo facultaba a la Comisión de Reparaciones para exigir al propio gobierno alemán que expropiara a sus ciudadanos. Es decir, el gobierno alemán tenía que quitarles sus intereses, concesiones e inversiones en países como Rusia, China, Turquía o el antiguo imperio austrohúngaro. Así es. Y posteriormente, el Estado alemán debía transferir todos esos activos privados a los aliados. O sea, para dejar clara la mecánica a quien nos escucha, las potencias vencedoras obligaban al gobierno de Berlín a actuar como ejecutor contra su propia gente. Exacto. Los convertían en los cobradores del frac de los aliados dentro de su propio país. Arrebatarle legalmente la propiedad a un empresario alemán que tuviera, pongamos, una concesión comercial en Shanghái, para luego entregarle ese negocio a Francia o a Gran Bretaña. Y supongo que ya te imaginas sobre quién recaía la carga de indemnizar a ese ciudadano. Pues sobre el ya quebrado Estado alemán, claro. Efectivamente. El Estado debía compensar a sus propios ciudadanos, pero lo hacía en marcos alemanes devaluados, asumiendo una deuda interna colosal, mientras los activos duros, los de verdad, en el extranjero, pasaban a manos de los vencedores. Y desde el análisis que ofrece Keynes, esto plantea una cuestión de fondo. ¿Por qué llegar a ese nivel de ensañamiento con el patrimonio privado? La respuesta que él deduce es que el objetivo no era meramente recaudatorio. El valor financiero de esas liquidaciones palidecía frente a la gigantesca factura total de las reparaciones. Era caldería en comparación. Justo. El verdadero objetivo geopolítico era extirpar de raíz cualquier rastro de influencia comercial, tecnológica y de capital alemán en el mundo. Al erradicar sus inversiones en el exterior, los redactores del tratado se aseguraban de que los antiguos socios comerciales de Alemania quedaran fuera de su órbita para siempre. Un intento de borrado comercial en toda regla. Pero claro, quitarles los barcos y liquidar las inversiones extranjeras es al fin y al cabo ahogar el exterior. Sí, la periferia. Eso es, el verdadero golpe de gracia, y Keynes lo relata con una frustración que es palpable en cada página, fue ir a por el motor interno del país. Lo que nos lleva al segundo pilar que menciona, el desmantelamiento del carbón y el hierro. Y aquí Keynes utiliza una analogía brillante para ilustrar cómo estaba la Alemania previa a la guerra. La describe como una peonza. Una peonza, sí. Una máquina económica de una complejidad enorme que necesitaba girar cada vez más rápido para mantener el equilibrio y poder dar de comer a una población urbana que no paraba de crecer. Hay que tener en cuenta que la industrialización alemana había provocado un éxodo masivo del campo a la ciudad.
Millones de personas dependían de las exportaciones industriales para poder comprar los alimentos que su propio territorio ya no producía. Y el combustible vital, la sangre y el acero que mantenían a esa peonza girando a toda velocidad era la minería del carbón y la extracción de hierro. Y quienes diseñaron el tratado conocían perfectamente esa anatomía industrial. Sabían exactamente qué arterias cortar para paralizar el sistema entero. Empecemos por el carbón. Keynes detalla unas pérdidas territoriales tremendas. Empezando por la cuenca carbonífera del Sarre, una de las más ricas del país, que fue entregada a la administración francesa. Oficialmente se argumentó que era una compensación por la destrucción de las minas en el norte de Francia. Sí, pero Keynes critica duramente el mecanismo que emplearon para esto, porque se programó un plebiscito a 15 años vista para que la población decidiera su soberanía. Algo que el autor tacha directamente de maniobra política hipócrita, diseñada simplemente para revestir de legitimidad democrática lo que en la práctica era una anexión económica a largo plazo. Y por otro lado, con un impacto productivo aún mayor, estaba el tema de la Alta Silesia. Ojo con la Alta Silesia porque esta región generaba cerca del 23% de toda la producción de carbón alemana. Una barbaridad. Casi una cuarta parte. Pues el tratado sometió este territorio a otro plebiscito que amenazaba con cederlo a la reconstituida Polonia, dejando a la inmensa red industrial de la Alemania Oriental huérfana de su principal fuente de energía. Y aquí es donde las matemáticas del carbón que expone Keynes demuestran ser un callejón sin salida absoluto. Porque, a ver, si les quitan las minas del Sarre y posiblemente las de Silesia, la producción nacional de carbón cae en picado. Matemática pura. Entonces, ¿cómo pretendían los aliados que Alemania cumpliera con las masivas cuotas de exportación forzosa que establecía el tratado? Porque las cifras son de vértigo. Y tanto. Se exigía la entrega gratuita de decenas de millones de toneladas anuales a Francia, Bélgica e Italia. Hablamos de requerimientos iniciales de 7 millones de toneladas para Francia y 8 millones para Bélgica cada año, durante una década. ¿Cómo cuadra Keynes estos números en su análisis? Pues no cuadran. Ahí radica precisamente la trampa matemática que expone el libro. Keynes hace el balance técnico restando y sumando las partidas. Tomas la producción total antes de la guerra, le restas el volumen de las cuencas perdidas y luego le restas el carbón que las propias minas necesitan consumir para funcionar. ¿Para hacer funcionar sus bombas, sus maquinarias? Exacto, te quedas con un remanente. Pero a ese remanente hay que aplicarle otra variable trágica que a menudo se olvida, el declive del rendimiento humano. Claro, la gente no daba más de sí. Los mineros alemanes en 1919 estaban severamente desnutridos por el bloqueo marítimo y la infraestructura minera estaba agotada tras años sin mantenimiento. Lógico, al cruzar los datos de esa producción tan mermada con las cuotas forzosas hacia los aliados, el resultado neto era un déficit catastrófico. Estas obligaciones dejaban a la industria interna alemana sin el suministro mínimo vital. Es que no quedaba carbón suficiente para mantener encendidos los altos hornos, ni para que funcionaran los ferrocarriles. Ni siquiera para proveer de calefacción básica a las grandes ciudades durante el invierno. Básicamente se les exigía exportar la energía que necesitaban desesperadamente para no congelarse. Y si la situación con el carbón era crítica, Keynes nos muestra que la amputación del mineral de hierro fue igual de drástica. O peor, diría yo. Buf, lo del hierro. Con la restitución de Alsacia-Lorena a Francia, Alemania perdió de un solo golpe alrededor del 75% de sus reservas de mineral de hierro. ¿Un 75%? Es una descapitalización industrial brutal. Y es en este punto donde Keynes eleva la mirada más allá de Alemania. Empieza a analizar la ceguera geopolítica y económica de los redactores respecto a toda Europa. Porque históricamente el desarrollo del complejo industrial europeo se basaba en la proximidad de dos grandes cuencas, ¿verdad? Exacto. El carbón, situado mayormente en el Valle del Ruhr, en Alemania, y el mineral de hierro, concentrado en la región de Lorena. Durante décadas habían operado como un sistema circulatorio único. Una unidad industrial súper eficiente que no entendía de fronteras nacionales, sino de geología y logística pura. Pero al trazar una nueva frontera política, profundamente hostil y llena de aranceles, entre el carbón alemán y el hierro francés, el tratado destruyó la eficiencia intrínseca de ese tejido. Keynes argumenta que no puede separar por decreto político los recursos básicos de la industria moderna sin causar un daño estructural gravísimo. Al romper esa cadena, no solo empobrecieron a la nación vencida, sabotearon la productividad global de todo el continente europeo.
justo en el momento en que se requería la máxima eficiencia para la reconstrucción de la posguerra. Para que nos hagamos una idea, hoy en día, sería como si decidiéramos, por tratado internacional, que todas las fábricas de microchips deben operar en un país, pero el acceso al silicio y al litio queda cautivo en un país vecino con el que está prohibido comerciar en igualdad de condiciones. Rompes la cadena de valor entera y paralizas la tecnología mundial. Tal cual. Y esto nos conduce de forma muy natural al tercer pilar de este desmantelamiento, la intervención en los transportes y en las aduanas. Porque, a ver, si te confiscan la flota, te quitan el carbón y te arrebatan el hierro, uno podría pensar que al menos el gobierno intentaría proteger desesperadamente su mercado interno. Poner aranceles para intentar sobrevivir. Sería lo lógico. Privilegio de nación más favorecida a los países aliados. Y durante un periodo de 5 años sin recibir ningún tipo de reciprocidad a cambio. Esa falta de reciprocidad es la clave de todo. Significa que los productos británicos o franceses podían entrar en Alemania con los aranceles más bajos posibles. Pero si una fábrica alemana intentaba vender en Francia, Se enfrentaba a barreras proteccionistas masivas. Y las implicaciones prácticas de estas cláusulas generaron situaciones que Keynes expone para ilustrar el absurdo económico de los acuerdos. lo de los artículos de lujo no. Eso es. Resulta que Alemania estaba sumida en una crisis financiera y social absoluta. El valor del marco empezaba a desplomarse, las materias primas escaseaban y la población carecía de alimentos básicos. Y sin embargo, las disposiciones del tratado le prohibían expresamente al gobierno alemán frenar la importación de artículos de lujo procedentes de los países aliados. Fíjate en el nivel de ensañamiento. A una nación empobrecida, donde la gente hacía colas interminables para conseguir un trozo de pan, se le impedía por ley bloquear la entrada de vinos de Burdeos, champaña y seda artificial. Madre mía. Es que el gobierno alemán no tenía soberanía para evitar que la poquísima riqueza que aún quedaba en el país se fugara al extranjero gastándose en lujos de las potencias vencedoras. En lugar de usar ese dinero para importar comida o estabilizar la economía. Es una anomalía económica impuesta por la fuerza. Y ese diseño para asfixiar la logística no se detenía en las fronteras. No, que va. El análisis de Keynes sobre el sistema ferroviario interior muestra una parálisis inducida a gran escala. Como continuación del armisticio, Versalles consolidó la obligación de que Alemania entregara 5.000 locomotoras. 5.000 locomotoras y 150.000 vagones. Y ojo a este dato crucial que menciona el autor. El texto legal especificaba que todo este material debía entregarse en perfecto estado de conservación. En perfecto estado, para un país cuya red de infraestructuras llevaba 4 años sometida al desgaste extremo de una guerra total, cumplir con esa cuota implicaba una sangría. Significaba que los ingenieros alemanes tenían que rebuscar por todo el país, canibalizar partes de otras máquinas y entregar prácticamente todo el material rodante de calidad que les quedaba. Y el resultado de entregar esos miles de trenes operativos es el colapso absoluto de la red de distribución interna. De poco sirve que logres extraer algo de carbón en el Ruhr o cosechar trigo en Baviera, si luego no tienes trenes para llevarlo a las ciudades que se están congelando. Es una parálisis circulatoria total. Y uno podría pensar, bueno, si los trenes están confiscados, la alternativa histórica para mover mercancías pesadas en Centro Europa han sido siempre los ríos. Alemania tiene una red fluvial impresionante. Autopistas naturales. Pero aquí llega lo que el análisis de Keynes revela como el asalto definitivo a la soberanía logística. Los ríos interiores más importantes de Alemania, como el Rin, el Elba, el Danubio y el Oder... El tratado les arrebató la jurisdicción sobre estos ríos y se la entregó a comisiones internacionales de nueva creación. Una medida que constituye un acto de intervención directa en la soberanía territorial de un Estado sin apenas precedentes. Se diseñaron comisiones con plenos poderes para regular la navegación y las tarifas. Pero la arquitectura de estas comisiones era tremendamente desigual, claro. Deliberadamente desigual. Alemania, a pesar de ser la dueña del territorio físico y la que poseía los puertos fluviales, quedó relegada a tener una estricta y permanente minoría de votos frente a los aliados. En la práctica, perdieron el control sobre quién y cómo navegaba por el corazón de su propio país. Y para explicar este nivel de intromisión, Keynes sugiere una analogía muy buena que afectaría a los propios redactores del tratado. La del río Támesis, ¿verdad? Exacto. Sería como si el puerto de Londres o todo el recorrido navegable del río Támesis fuera arrebatado a Gran Bretaña y administrado en exclusiva por un comité europeo donde los británicos fuesen una minoría permanente.
Un escenario donde delegados franceses, alemanes e italianos decidieran qué barcos atracan en Londres y qué tarifas se imponen. El impacto psicológico y económico de ceder el control interno hasta ese extremo es incalculable. Y esto nos lleva a la gran síntesis de nuestra inmersión profunda de hoy. Hemos ido desgranando pieza a pieza este engranaje que describe el libro. Hemos visto el pilar externo, con la confiscación de la flota mercante y la expropiación del patrimonio privado en el extranjero. Hemos analizado el pilar industrial, la amputación de las cuencas de hierro y esas cotas de carbón que desafiaban la realidad matemática. Y, finalmente, hemos revisado el pilar logístico. Aduanas no recíprocas, champaña obligatoria en medio de la hambruna, el saqueo de los trenes y la internacionalización de los ríos. Toda esta maquinaria represiva dibuja un diseño destinado a exprimir financieramente una nación, al tiempo que se le arrebataban las herramientas indispensables para generar cualquier tipo de riqueza. Lo cual nos obliga a plantearnos, ¿qué significa todo esto en términos históricos? Pues si tomamos la visión de Keynes, la conjunción de estos tres pilares no es fruto de un accidente diplomático o de unas prisas en París. Desde su perspectiva hay un diseño arquitectónico profundo. Una voluntad sistemática de regresar a una superpotencia manufacturera a un estado casi preindustrial. Lo que encierra a su vez una lección económica y geopolítica vital para entender nuestro mundo. El mensaje subyacente de Keynes versa sobre la naturaleza ineludible de la interdependencia económica. Que no puedes hundir al vecino sin hundirte tú, básicamente. Exactamente. Intentar asfixiar deliberadamente a un vecino o a un competidor dentro de un ecosistema económico integrado no genera seguridad real para los vencedores. Desencadena un efecto dominó que lastra la estabilidad de todos. Las economías modernas operan como vasos comunicantes. El colapso inducido de un eslabón arrastra a todos a la recesión. La creencia de que la humillación financiera y la destrucción industrial de un país vecino te hace más fuerte es una de las falacias más peligrosas que pueden guiar la política internacional. Y para cerrar este análisis nos gustaría dejar en el aire una última reflexión, una idea para que quien nos escuche siga dándole vueltas al terminar. Una advertencia de Keynes que, leída un siglo después, resulta escalofriante. Él previó con una lucidez tremenda que acorralar a una nación formada por decenas de millones de personas, empujarlas hacia la inanición económica y privarlas de cualquier esperanza futura, jamás traería una paz duradera. Advirtió que esa presión terminaría gestando fuerzas incontrolables. Al repasar la crueldad y la precisión matemática de estas cláusulas, queda flotando una inquietante pregunta. ¿No estaba el Tratado de Versalles, redactado en esos elegantes salones de París, firmando matemáticamente la sentencia de la siguiente gran catástrofe mundial? Al garantizar que a la población vencida no le quedaría otra salida más que abrazar la revolución radical o la revancha más sanguinaria para recuperar su dignidad. Es una invitación muy seria a reflexionar sobre cómo los castigos económicos extremos a veces solo sirven para reescribir la historia arrojándonos hacia resultados absolutamente aterradores. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.